Voy a ir más tranquilo porque caí en cuenta que en histología me iban correteando. Bueno, vamos a platicar en esta clase sobre qué características tienen los antígenos que el cuerpo puede reaccionar o no reaccionar y qué tanto va a reaccionar y qué tanto no va a reaccionar. Recapitulando un poquito, eh, cuando hablamos de inmunogenicidad y antigenicidad, aquí hablamos que son propiedades de una respuesta inmune. Y tanto la inmunogenicidad como la antigenicidad son capacidades. Por ejemplo, en el caso de inmunogenicidad es la capacidad de producir una respuesta inmune. Y podemos decir que hay una alta capacidad o una baja capacidad, igual con la parte antigénica. Aquí sería la capacidad de que interactúe con nuestras células, ¿no? De ser reconocido por el sistema inmune. Entonces, cuando hablamos de una capacidad, podemos también hablar sobre una alta capacidad de reconocerlo o de interactuar y una baja capacidad. En este contexto, vamos a ver sobre qué propiedades tiene un antígeno que puede desencadenar una alta inmunogenicidad o una baja inmunogenicidad. Bueno, entonces, en este sentido, hablaríamos sobre las propiedades del inmunógeno. Dice que existen varios factores que van a contribuir a la inmunogenicidad. Estos los podemos clasificar como factores intrínsecos del antígeno, es decir, qué características tiene el antígeno que va a desencadenar la respuesta. Van a incluir también propiedades del sistema biológico, es decir, eh, por ejemplo, la manera en que el mismo antígeno, si yo les presento el mismo antígeno, no sé, del camarón a una persona y ese mismo camarón se lo doy a otra persona, la respuesta inmunológica va a ser diferente, porque cada sistema biológico reacciona diferente a cada antígeno. Entonces también las propiedades del sistema biológico interfieren en esta capacidad de responder. Y por último, el modo en que se presenta el inmunógeno va a ser muy diferente que si ese mismo camarón se lo comen o si se lo raspan tantito en el brazo, la respuesta va a ser diferente. Entonces también se va a estudiar el modo que se presenta el inmunógeno. Entonces, la respuesta inmune, cuando la estudiamos tal cual, enfocada al antígeno, se estudian estas tres partes. ¿Qué características tiene el antígeno? ¿Qué características tiene el sistema biológico que va a interactuar con el antígeno? Y el medio ambiente en el sentido de que cómo se le va a presentar este antígeno. Entonces vamos a platicar uno por uno. Primero hablaríamos de los factores intrínsecos, los factores internos del antígeno. Aquí lo está definiendo como características inherentes de la molécula antigénica, es decir, si está compuesta por proteínas, si es un lípido, carbohidrato, si qué tan grande va a ser ese lípido o esa proteína, su origen genético, no sé. Aquí son muchas características que podemos estudiar dentro del antígeno. Entonces dice, los factores intrínsecos del antígeno van a determinar la reconocibilidad del antígeno del sistema inmunológico. Es decir, cuando nuestras células interactúan con el antígeno, van a evaluar todos estos factores intrínsecos. Van a evaluar tamaño, composición, su estructura, etc. Entonces, son 5. Primero está alteridad, tamaño, estructura, composición y complejidad y la capacidad para ser procesado y presentado. Todas estas 5 características interfieren en la antigenicidad. Y les voy a ir platicando a qué se refiere con cada una de estas. Primero, cuando hablamos de alteridad, cuando yo leo alteridad me imagino como algo de alteración o algo así, ¿no? Pero se refiere a qué tan ajeno es o qué tan cercano es. Dice, para inducir una respuesta inmune el sistema biológico debe reconocer una molécula como ajena. Entonces, en este sentido, puede haber algo muy ajeno o poco ajeno. Ahorita les voy a explicar esto para que tenga un poco más sentido. Pero primero lo que hace el cuerpo, yo les comentaba, lo primero que hace el cuerpo es reconocer si es ajeno o si es propio, si es extraño o si es propio, ¿no?
Entonces, cuando es ajeno, genera una respuesta inmune. Y cuando es propio, lo tolera. Aquí por eso nos dice, el lado opuesto a la capacidad de reconocer lo ajeno es la tolerancia, ¿no? Dice, gran parte de la tolerancia a antígenos propios surge durante la maduración de los linfocitos. Esto ya lo hemos explicado. Abajo dice, los antígenos que no se expusieron a linfocitos inmaduros durante este periodo crítico pueden ser reconocidos más tarde como ajenos. Es decir, durante la maduración de los linfocitos se les presentan nuestros propios antígenos, para que los tolere. Entonces, los antígenos que no se les presenten durante el periodo de maduración los va a reconocer como ajenos, como extraños. Entonces, en este sentido, podemos clasificar primero los antígenos como propios, que van a ser aquellos con los que se encuentran en el cuerpo del animal y no desencadenan tal cual la respuesta. O sea, esto de antígenos propios es una interacción que va a tener con antígenos, pero sin desencadenar una respuesta. Va a haber tolerancia. Y los antígenos propios son reconocidos por el sistema inmune como parte del propio cuerpo. En cambio, con los extraños, dice, se encuentran en el cuerpo del animal y estos sí van a desencadenar una respuesta inmune. Dice, los antígenos extraños son reconocidos por el sistema inmunitario como una amenaza potencial. Y aquí el cuerpo va a identificar qué tan extraño es el antígeno, o sea, qué tan lejano es. Bueno, esto no. En este sentido, se los voy a explicar con esto. La capacidad de alteridad, dice, cuando se introduce un antígeno a un organismo, su grado de inmunogenicidad depende de su grado de alteridad. ¿Qué significa esta oración? Dice, cuando un antígeno se va a entrar al cuerpo, el grado en que va a desencadenar una respuesta inmune, si va a ser una respuesta grande o baja, va a depender de su grado de alteridad. Vamos viendo esto. Este grado de alteridad se clasifica por su distancia filogenética entre especies. Cuando hablamos de filogenética es evolutivamente qué tan lejanos son. Por ejemplo, sabemos que la vaca y la oveja evolutivamente son cercanos, los dos son rumiantes. Si comparamos, por ejemplo, la vaca con el conejo, son mamíferos, pero es más distante evolutivamente que la oveja. Y si comparamos la vaca con una iguana, por ejemplo, evolutivamente están mucho más distanciados. En este sentido, una vaca va a generar una mayor respuesta inmune contra antígenos de una iguana en comparación con un conejo. Y va a generar una respuesta inmune más fuerte con un antígeno del conejo en comparación con una oveja. Y si le damos un antígeno igual de una vaca, pues puede que genere una respuesta todavía menor. Entonces, la alteridad la podemos medir también por la distancia filogenética. ¿Alguien quiere participar o algo? Es que me había llegado una notificación. Bueno, y también podemos hablar sobre disparidad estructural. Ahorita les voy a platicar sobre esta parte de disparidad estructural. Pero esto puede ser, por ejemplo, de que un mismo antígeno de la vaca, si yo tomo ese mismo antígeno y lo someto a temperatura, cambios de pH o algo así, ese antígeno se va a modificar en su estructura, entonces también puede generar una disparidad estructural y lo va a detectar como ajeno. Entonces, aquí les traigo un ejemplo para aterrizar esta parte de la alteridad. Dice, la albúmina sérica bovina, esta es una proteína, ¿no?, de la vaca. No es un inmunógeno cuando se inyecta a una vaca, porque esta albúmica sérica pues es una proteína propia de la vaca, entonces cuando se le inyecta a la vaca, el sistema inmune lo detecta como propio. Pero si esta albúmica sérica bovina se le inyecta a una oveja, sí va a haber una respuesta inmune debido a una alteridad en la distancia filogenética. La albúmina sérica, todas las especies la tenemos, pero entre especies pues va a haber cierta variedad y el cuerpo lo va a ir detectando como ajeno. Dice, va a haber más aún una respuesta
Dice, mostrará mayor inmunogenicidad cuando se inyecte a un conejo y todavía más inmunogenicidad cuando se inyecte a una iguana. Entonces, entre más distancia filogenética se encuentre en una especie, más alteridad hay y por lo tanto mayor respuesta inmune. ¿Alguna duda o algún comentario con este primer factor de inmunogenicidad? Ok. Hay ciertas excepciones. Vamos viendo. Dice, ciertas moléculas se han conservado en alto grado a través de la evolución y por lo tanto muestran muy poca inmunogenicidad entre diversas líneas de especies. Por ejemplo, el colágeno y el citocromo. ¿Qué significa este de aquí? Hay ciertas moléculas que durante toda nuestra evolución se permanecen iguales, los genes se mantienen casi exactamente iguales y por lo tanto la molécula también. Entonces, por ejemplo, el colágeno es una proteína que la gran mayoría de los vertebrados tenemos. Entonces, si yo tomo colágeno de iguana y me lo inyecto, probablemente no va a generar una altericidad porque se ha conservado, como aquí dice, se ha conservado durante la evolución. Ay, bueno, pues ahí quise subrayarlo. Igual pasa con el citocromo y otras moléculas, ¿no? Entonces, ahí está la primera acepción. La otra acepción la están viendo aquí, que son los espermatozoides. Dice, algunos componentes propios son secuestrados de manera eficaz del sistema inmune, de tal manera que si se inyectan estos tejidos en el mismo animal actuarán como inmunógenos, como el semen y el tejido corneal. Por ejemplo, yo les comentaba que la maduración de los linfocitos T eh, se da en el timo, ¿no? Y el timo empieza a desaparecer o a involucionar durante la pubertad. Y al mismo tiempo, durante la pubertad, se empiezan a desarrollar los genitales y pues empiezan a producir los espermatozoides. Entonces, los linfocitos no van a conocer a los espermatozoides. Entonces, si un linfocito tiene contacto con espermatozoides, puede generar una respuesta inmune. Aunque sea del mismo cuerpo, es una excepción a la alteridad. Aunque debería de tolerar estas células porque son propias, como no fueron reconocidas durante su proceso de maduración, genera una inmunogenicidad. Entonces, aquí las excepciones estamos viendo moléculas que son ajenas y que pueden detectar como propias gracias a que se han conservado durante la evolución y moléculas que son propias pero que son detectadas como ajenas gracias a que son secuestradas del sistema inmune durante su educación o maduración. ¿Alguna duda o algún comentario con esta diapositiva? Ok. El siguiente factor sería el tamaño, y esto es más fácil de entender. Dice aquí que existe una correlación entre el tamaño de la molécula y su inmunogenicidad. Entonces, básicamente, moléculas más grandes, más inmunógenos, moléculas más pequeñas, menos inmunógenos. Entonces, no hay mucho que decir. Entre más pequeña la molécula, pues el cuerpo lo detecta menos, entonces va a ser inmunógeno débil. Y si son muy grandes, pues se consideran como inmunógenos potentes. Esta escala de aquí está en peso molecular de Dalton. Y pues están relacionadas en humanos, porque pues en animales la verdad no encontré. Entonces básicamente en humanos, eh, moléculas que tienen un peso molecular mayor a 100.000 Daltons se consideran como inmunógenos potentes y entre 10.000 y 5.000 Dalton se consideran como inmunógenos débiles. Entonces básicamente el tamaño, entre más grande, más inmunógeno. Dice, los inmunógenos más activos tienden a presentar peso molecular, pues, es lo que les acabo de comentar. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? Bueno, la estructura bioquímica también juega un papel importante en cómo va a ser la inmunogenicidad. Aquí estamos viendo una gráfica de las sustancias que son menos inmunógenas y las que son más inmunógenas. Dice aquí que las sustancias inorgánicas, como el calcio, el cloro, no sé, fósforo, son muy poco inmunógenas. Luego siguen los ácidos nucleicos, luego los lípidos, luego las proteínas y por último las proteínas ricas en tirosina. Entonces básicamente
Las proteínas son las moléculas más inmunógenas. Dice, sin embargo, dice, las proteínas y los polisacáridos tienden a ser más inmunógenos que los lípidos y ácidos nucleicos. Sin embargo, hay excepciones. Dice, algunos lípidos y ácidos nucleicos pueden ser más inmunógenos si están asociados con proteínas portadoras que lo hacen más reconocibles para el sistema inmunológico. En esta imagen de aquí pues estamos viendo solamente las proteínas y solamente los lípidos, pero si combinamos por ejemplo proteínas con lípidos va a ser todavía más inmunógeno, o si proteínas con ácidos nucleicos, etc. ¿Alguna duda o algún comentario con esta? Ninguna meco. Arre. Eh, También la composición de la molécula y qué tan heterogéneo va a entrar en esta inmunogenicidad. Por ejemplo, en la imagen de aquí que están viendo aquí abajo, están viendo, imagínense que estos representan diferentes componentes, carbohidratos, proteínas, lípidos, no sé. Cuando una molécula está compuesta por diversos factores, el cuerpo lo reconoce como una molécula muy compleja, entonces es más inmunógeno. Pero cuando está compuesta todo por lo mismo, por ejemplo, si esta es una molécula, esta es otra y esta es otra, se considera como una molécula simple, entonces es menos inmunógena. Dice, la complejidad química contribuye a la inmunogenicidad, así como los niveles de organización de las proteínas. Si se acuerdan en sus clases de bioquímica, las proteínas se clasifican como en su versión primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, en su versión primaria, que son la pura cadena de ácidos, aminoácidos, perdón, es menos inmunógena que cuando se encuentra una proteína completa en su versión cuaternaria o terciaria. En este sentido, entre más compleja es la proteína, más inmunógena. Pasa lo mismo con eso. Entre más compleja es la molécula, más inmunogénica. ¿Alguna duda o comentario con esta de aquí? Esta parte ya de antígenos es mucho más fácil, siento yo, que de digerir. Bueno, por último tenemos la susceptibilidad al procesamiento y presentación. Esta parte de aquí está un poquito más compleja de comprender, entonces voy a ir un poquito más despacio. Susceptibilidad al procesamiento y presentación. Se refiere a cuando una molécula es más fácil que sea fagocitada y por lo tanto que se vea presentada y activará la respuesta inmune, ¿no? Dice, el desarrollo de reacciones inmunitarias mediadas por células T requieren la interacción con un antígeno procesado y presentado con moléculas por el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, para generar una respuesta inmune, en el caso de las células T, primero tienen que fagocitarse, procesar el antígeno y luego presentarse. Entonces, cuando una molécula es muy susceptible a este proceso, pues es más inmunógena que cuando es menos susceptible. Entonces, vamos a clasificar a las células, perdón, a las moléculas como insolubles, van a ser más inmunógenas y las solubles son menos inmunógenas. ¿Por qué? Generalmente las moléculas insolubles se encuentran en la membrana de las células. Insoluble significa que no se puede combinar con el agua. Entonces, generalmente estas moléculas se encuentran presentes en las membranas de las células. Entonces, si, si un antígeno está presente en una bacteria, principalmente van a estar presentes en la membrana. O sea, si una célula va a interactuar con una bacteria, con lo que va a interactuar precisamente va a ser con la membrana. Entonces, las células que se encargan de procesar a los antígenos están especializadas o se enfocan más en trabajar con moléculas insolubles. Y las solubles generalmente se encuentran en el agua, en la sangre, suspendidos, o sea, está combinada. Entonces, generalmente se entienden como nutrientes. Si hay una proteína disuelta, soluble en la sangre, pues puede ser una proteína, alguna hormona, etc. Entonces nuestras células básicamente detectan a las moléculas insolubles como inmunógenas. ¿Se me explico? Porque las insolubles son más susceptibles a ser procesadas. ¿Alguna duda o comentario con esto?
Ok. Entonces, básicamente, moléculas insolubles más inmunógenas, solubles menos inmunógenas. Bueno, aquí dice las moléculas insolubles tienden a ser más inmunógenas debido a su mayor tamaño, complejidad, persistencia y capacidad para activar a las células del sistema inmunológico. Esto es porque generalmente las moléculas que están presentes en las membranas de las células, si se fijan aquí, son más complejas, o sea, es una combinación de proteínas con carbohidratos o con lípidos, etcétera. Entonces, nuestras células del sistema inmune pues están más adaptadas en fagocitar estas y presentarlas como antígenos. Por lo tanto, son más inmunógenas. Bueno, entonces, estas serían en cuanto a las características o factores intrínsecos del antígeno. Ay, no, aquí no. Así es. Entonces, acuérdense, dentro de los factores intrínsecos es alteridad, es decir, qué tan lejano o qué tan propio es un antígeno, tamaño, estructura, composición y capacidad procesada. ¿Alguna duda o algún comentario con alguno de estos 5 puntos? Ok, entonces recapitulando otra vez, cuando se va a generar una respuesta inmune, primero se estudian todos estos factores intrínsecos. Después vamos a estudiar las propiedades del sistema biológico. ¿A qué me refiero con esto? Aquí está. Entonces, la contribución del sistema biológico a la inmunogenicidad. Es decir, yo como organismo tengo mis células y la manera en que interactúan con el antígeno va a ser diferente la respuesta a si me comparo con cualquiera de ustedes. Por eso hay personas que son alérgicas al polen y otras no. Hay personas que son alérgicas al camarón, otras no, al cacahuate, etcétera, ¿no? Porque el sistema biológico de cada quien interactúa de manera diferente con los antígenos. Aquí nos dice, si una macromolécula tiene las propiedades que exige la inmunogenicidad, su capacidad de inducir una reacción inmune depende de ciertos factores. Vamos a hablar de la genética del individuo, es decir, cada quien tiene sus genes que van a determinar si van a ser más inmunógenos o menos inmunógenos, o van a responder más o menos ante ciertas cosas. En este sentido, pues se puede incluso heredar estas capacidades de responder o no ante ciertos antígenos. Otro sería el estado de salud. Si, si alguien está enfermo, va a responder menos a si alguien está sano. O aquí el estado de salud pues interviene en qué tanto va a responder uno u otro, porque el cuerpo pues se enfoca en ciertas funciones. La presencia de tolerancia inmunológica y la interacción con otros componentes del sistema inmunológico. Vamos platicando uno con uno. Pero a grandes rasgos, el sistema biológico lo vamos a dividir así, ¿no? Nosotros tenemos un genotipo, un genoma, que es nuestro sistema biológico, lo que va a determinar nuestro sistema biológico. Cuando interactúe con el medio ambiente, con el antígeno, va a generar un tipo de respuesta inmune, un fenotipo. Entonces, el genotipo del animal, básicamente cuando hablamos de genotipo, vamos a hablar sobre la constitución genética y específicamente los genes que intervienen en esta respuesta inmune van a ser, dice aquí, los que codifiquen para los receptores de los linfocitos, receptor de la célula B y receptor de la célula T. Dice, individuos con ciertos alelos pueden tener respuestas inmunitarias más robustas o en algunos casos pueden ser más propensos a la tolerancia inmunológica. El control genético de una reacción inmune está limitado en gran parte a los genes que codifican a los receptores B y T. Acuérdense que los receptores T y B son los que van a interactuar con los antígenos. Entonces, básicamente, si alguien es alérgico, no sé, al cacahuate, el gen que codifique para la proteína de los receptores de las células T son los que van a hacer esta diferencia entre generar una respuesta robusta contra el cacahuate o si las va a tolerar. Igual con los receptores de las células B. Entonces, básicamente, de todo nuestro genoma, los que codifican para los receptores de células B y T son las más importantes, las que van a definir entre esta respuesta robusta o una tolerancia.
Entonces las personas precisamente que no generan una respuesta inmune contra el cacahuate, por así decirlo, pues es porque toleran al antígeno del cacahuate. ¿Alguna duda o algún comentario con el genotipo del animal? Ok. También comentamos que el estado de salud es importante dentro del sistema biológico. Dice, la presencia de condiciones médicas, infecciones previas o el estado nutricional pueden afectar la capacidad del sistema inmunológico para mostrar una respuesta adecuada. Dice, una salud óptima favorece una respuesta inmune más efectiva. Aquí en esta imagen pues estamos viendo dos gatitos, uno que se ve más sano que el otro. Este está más desnutrido, está más joven, está sucio. Entonces, generalmente la respuesta inmune de este animalito va a ser menos eficiente que la de este gato. Generalmente les digo porque a final de cuentas los gatos de la calle salen más cuerudos que los gatos de casa, ¿no? Pero esto es porque su sistema inmune cada vez se va adaptando más, ¿no? Pero en términos de eficiencia inmune, si llega un virus nuevo, por ejemplo, pues este puede que se enfermen, que no genere una respuesta más eficiente en comparación de un gato sano, ¿no? Entonces, entre más sanos, una mejor respuesta inmune. ¿Alguna duda o algún comentario aquí? Bueno, en cuanto a la tolerancia inmunológica, aquí dice la tolerancia inmunológica a antígenos extraños es crucial para evitar respuestas inmunitarias excesivas o autoinmunidad. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen pues, que representa el microbioma o la microbiota del aparato intestinal, del intestino. Entonces, imagínense, ya sabemos que hay muchas bacterias dentro de nuestro intestino. Entonces, imagínense que generáramos una respuesta inmune ante todas estas bacterias. Sería una respuesta inmune excesiva, incluso nos pudiera matar. Entonces, la tolerancia inmunológica también es importante porque nuestro cuerpo, aunque interactúa con estas bacterias, las tiene que tolerar. También hablaríamos de la autoinmunidad, que es que nuestro propio sistema reconozca a nuestros propios tejidos como propios y no genere esa respuesta inmune. Aquí participan mecanismos como la regulación inmunológica. Existen unas células que se llaman células T reguladoras. Es un subgrupo de los linfocitos T. Estos linfocitos T lo que hacen es apagar la respuesta inmune. O sea, aunque si nos enfermamos, si nos llega una bacteria, se genera una respuesta inmune normal, ¿no? Cuando ya se maten a las bacterias que se tienen que matar, los linfocitos T reguladores llegan y les dicen ya se acabó el trabajo y se apagan. Entonces juegan un papel en esta tolerancia. Dice suprimen las respuestas inmunes excesivas y promueven la tolerancia a antígenos propios y extraños no peligrosos. También hay un mecanismo que se llama inducción de energía por clonación. Dice, en algunos casos, la exposición prolongada y en altas concentraciones a un antígeno sin una señal de coestimulación adecuada puede llevar una energía a los linfocitos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el intestino? Hay una exposición prolongada a estas bacterias y lo que lleva a que los linfocitos entiendan de que estas bacterias pues, son parte de nuestra, pues como si fueran de nosotros. Entonces los empiezan a tolerar y se genera una anergia, es decir, que los linfocitos que interactúan con estas bacterias no se activan, están como inactivos, tal cual. ¿Alguna duda o algún comentario con esta diapositiva? Bueno, el modo en que se presentan los antígenos también es muy importante. Bueno, hasta ahorita hemos hablado... Okay. Hasta ahorita ya hablamos sobre los factores intrínsecos del antígeno, las propiedades del sistema biológico y ahora vamos a platicar sobre esta parte de cómo se presenta el inmunógeno. Esta información que les traigo a continuación está enfocada a las vacunas, es decir,
la manera en que un antígeno entra en contacto con nosotros es diferente en cómo se presenta la inmunogenicidad. Entonces, cuando se estudian, por ejemplo, las vacunas, es importante tener como esta visión. Entonces, si se inyecta intramuscular, si se inyecta subcutánea o si se da vía oral, la inmunogenicidad va a variar y vamos a platicar un poquito del por qué. Entonces, en este sentido es el modo en que se presenta, ¿no? Dice, la efectividad de la respuesta inmunológica no solamente es el resultado de la maquinaria biológica interna del cuerpo ni de las propiedades del antígeno. Es decir, no nomás es nuestro sistema biológico y nuestros genes y bla, 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 ni de cómo está constituido el inmunógeno. Aquí vamos a ver los factores dentro de la presentación del antígeno. Dosis, vía de administración y frecuencia. Y también vamos a hablar sobre algo que se llaman coadyuvantes. La dosis, bueno, vamos a platicar uno por uno. Pero bueno, aquí nos dice, estos factores externos, dice, no solo influyen en la magnitud y la especificidad de la respuesta inmunológica, sino que también son fundamentales en el desarrollo y el éxito de estrategias de inmunización. Entonces, como ahorita les comentaba, la manera en que se va a presentar el antígeno se estudia mucho para el caso de las vacunas. Entonces vamos a platicar un poquito de por qué las vacunas se inyectan de manera subcutánea. Hay vacunas que se dan de manera oral, pero no son tan eficientes. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Primero que nada, la dosis. Dice, cada inmunógeno muestra una curva de dosis, una dosis respuesta particular. En el gráfico están viendo una pequeña dosis que genera una tolerancia baja. No hay inmunogenicidad aquí. Y luego tenemos una dosis de respuesta óptima. Aquí, eh, entre más aumente la dosis, mayor respuesta. Y de repente, cuando siguen dando más y más dosis, baja la respuesta inmune. Entonces, si dan poquita dosis, baja inmunogenicidad. Si dan demasiada dosis, se genera una tolerancia y no hay inmunogenicidad. Entonces, la dosis es muy importante. Dice, una dosis insuficiente no estimula una respuesta inmune porque no activa los suficientes linfocitos. Aquí algunos linfocitos se pueden activar y probablemente se generen como una pequeña reacción, pero no va a generar linfocitos de memoria, por ejemplo. Una dosis demasiado alta puede inducir una tolerancia. Puede que si les dan mucha dosis, pues el cuerpo puede que empiece pues a lo mejor es como las bacterias del intestino, que es una bacteria que a lo mejor tiene que estar aquí. Se saturan los linfocitos y empiezan a tolerar ese antígeno. Entonces se habla de que la dosis debe de ser pues medida. Dice, una dosis individual de la mayor parte de los inmunógenos no activa una respuesta potente, por el contrario, puede ser necesario repetir el suministro durante el lapso de 2 semanas. Entonces, generalmente una dosis sí puede generar una respuesta inmune, pero siempre es importante repetir el suministro de los antígenos. Ahorita que veamos la gráfica de frecuencia, va a quedar un poquito más, eh, ¿cómo se dice? Claro. Pero aquí lo que quiero rescatar es que ni una dosis ni muy baja ni muy alta. Siempre se habla de una dosis óptima. ¿Alguna duda o algún comentario en este aquí? Bueno, la siguiente diapositiva estamos viendo la frecuencia. Fíjense cómo aquí son los dos tipos de anticuerpos que se generan durante una inmunización. Aquí nos está diciendo que en la primera inmunización sería en el día 0, una semana 0, y se generan anticuerpos, tanto IgG como IgM. Y después de la segunda semana empiezan a bajar. Aquí en la semana 4 se está revacunando, está habiendo una segunda vacunación y otra vez empiezan a crecer los anticuerpos y en la semana 3 otra revacunación y así. Pero si no hubiera una revacunación,
Estos anticuerpos empezarían a caer así. Ay, quería otro color. Y estos anticuerpos empezarían a caer así. Entonces, en una segunda revacunación empiezan a crecer los anticuerpos y luego empiezan a caer como más abajo, ¿no? Y aquí también empiezan a caer. Entonces, fíjense cómo la frecuencia en que se aplican las dosis de vacuna es muy importante. Si nomás aplican una vacuna, para la semana 5 ya no van a tener anticuerpos IgM. Y para la semana, bueno, no sé, 9 ya no van a tener suficientes anticuerpos. Y pongan ustedes, por ejemplo, que sí hay anticuerpos, pero no van a ser suficientes. Por ejemplo, aquí en la semana 8 van a tener apenas eh, un microgramo por mililitro de anticuerpos, que se consideran como bajos para una respuesta inmune eficaz. Entonces, la revacunación, la frecuencia, permite que se cuenten con suficientes anticuerpos para atender las infecciones. Entonces, la administración repetida o refuerzos aumentan la proliferación clonal de los linfocitos T o B del antígeno y por consiguiente aumentan las poblaciones de linfocitos específicos para el inmunógeno. Entonces, fíjense aquí cómo la caída es más brutal y mientras más se inmunizan, la caída cada vez es como más horizontal, cada vez tarda más en bajar los niveles de anticuerpos. Dice, ciertos intervalos de dosis bajas pueden inducir a un estado de falta de respuesta inmune o tolerancia. Entonces aquí tanto la dosis como la frecuencia es muy importante para las vacunas, para que la vacuna sea eficiente. Sin embargo, y aquí no lo menciona, sin embargo, si ustedes empiezan a poner muchas vacunas, o sea, muy frecuentemente, empieza a generar tolerancia, empieza a pasar lo mismo que con la dosis. Si hay muchas repeticiones, el cuerpo empieza a entender que ese antígeno pues es normal y empieza a tolerar. Y cuando hablamos de vacunas, pues no queremos que tolere la vacuna, queremos que genere una inmunización. ¿Alguna duda o algún comentario con esta parte de frecuencia y la relevancia de por qué siempre el refuerzo es importante? La de tolerancia, me dijo. Dime. Entonces, como comentó, pues al ponernos microdosis, voy a decir así, nuestro cuerpo provocará tolerancia al antígeno o al medicamento. Al antígeno. Ok. Aquí, pues si quieres hablar de que la vacuna es el medicamento, pues también generaría tolerancia a la vacuna. De hecho, esto se puede utilizar, por ejemplo, también si ustedes son alérgicos a algo. Se empiezan a dar microdosis en mucha frecuencia para que generen esa tolerancia. De acuerdo, gracias. De nada. Por último sería la vía de administración. ¿Dónde se inyectan por dónde se inyecta las vacunas? Generalmente es subcutánea. Entonces, fíjense cómo la inmunogenicidad es muy baja si entra por vía venosa. Si nos inyectáramos una vacuna por vía venosa, los macrófagos de volada lo van a fagocitar y nos van a generar una respuesta inmune importante. Si entra por la vía oral, pues se van a topar con el ácido del estómago, se van a modificar los antígenos y de aquí a que lleguen al intestino, se absorban y se presenten, pues el antígeno pues, ya va a ser más simple, más degradado y no va a generar una respuesta inmune. En cambio, si se inyecta por vía parental, no intravenosa, como subcutánea, intradérmica o intramuscular, sí va a generar una respuesta inmune. Cuando se inyecta, por ejemplo, intravenosa, se va al vaso y ahí se procesa. Y cuando se inyecta por vía subcutánea, se quedan en los ganglios locales y de ahí se empiezan a distribuir a todo el cuerpo. Entonces, idealmente es subcutánea para que se distribuya por todo el cuerpo gracias a que están presentes pues, en la red linfática. Y aparte que dura más tiempo presentado el antígeno. Entonces el cuerpo generaría una respuesta inmune más eficiente
gracias a estas características. En el caso de la intramuscular, no se recomienda porque pueden dañar a los músculos. Es decir, se va a generar una respuesta inmune, no se va a ir directamente a los ganglios linfáticos, perdón, a los ganglios locales, sino que puede que la inflamación se quede en el músculo y pues ahí vamos a tener problemas de que pues va a tener inflamación, ¿no?, en el músculo. Entonces, idealmente siempre es subcutánea e intradérmica, pues también puede haber mayor inflamación en la dermis. Entonces, idealmente subcutánea. ¿Alguna duda o comentario con las vías de administración? Sale. Por último, ya para terminar, hablaríamos sobre los adyuvantes. Los adyuvantes básicamente son las sustancias o los vehículos que vienen acompañados con los antígenos. O sea, si hablamos de una vacuna, pues la vacuna es un líquido, ¿no? Y ahí lo ven. No todo lo que está en ese líquido es antígeno. O sea, todo lo que acompaña al antígeno vendría siendo el adyuvante, que incluye, por ejemplo, aquí dice el adyuvante es potencia la acción del antígeno para generar la protección, sirve como un estabilizador, es decir, mantiene el pH, etcétera. También se les agrega como antibióticos y conservadores para que no crezcan bacterias dentro de la vacuna. Entonces, el adyuvante se considera como el vehículo que va a transportar el antígeno. Y esto es importante mencionarlo porque en el caso de las vacunas, el adyuvante generalmente es lo más importante dentro del antígeno, dentro de la vacuna, perdón. Por ejemplo, si ustedes empiezan a trabajar, por ejemplo, en las clínicas, van a ver que hay muchos laboratorios que te ofrecen las vacunas. Y va a ser la misma vacuna para parvovirus, la misma para la rabia, etcétera. O sea, estamos hablando del mismo virus. Pero la diferencia entre un laboratorio y otro laboratorio es el adyuvante. Generalmente la calidad de una vacuna va en el adyuvante. Y vamos viendo cuáles son los mecanismos de los adyuvantes. Lo que hacen los adyuvantes es crear un reservorio o depósito de antígeno de larga vida. Hace que el antígeno dure más tiempo en el cuerpo y por lo tanto el cuerpo detecte como una amenaza más importante. Además de que activan o estimulan a los macrófagos. Entonces, en general lo que hace el adyuvante es ayuda a que se genere una respuesta inmune más eficiente para que el cuerpo lo detecte como una amenaza y se genere una memoria de ese antígeno. Entonces, hablar de adyuvantes pues sería un poquito más complejo, ¿no? Pero vamos a mantenerlo simple. Dice, los macrófagos que son estimulados por los adyuvantes, estimulan la respuesta inmune por un incremento de la cantidad de antígeno expresado en la membrana celular y de la eficiencia de su presentación de linfocitos. Estos, al mismo tiempo, van a liberar factores solubles estimulantes que van a amplificar la proliferación de linfocitos. Entonces, en otras palabras, lo que hacen los adyuvantes es hacer una respuesta inmune más eficiente. Dice, es importante destacar que la elección del adyuvante depende del tipo de vacuna y la respuesta inmune deseada. Para cada situación necesitamos un tipo de respuesta inmune deseada. Es decir, la primera vacuna es muy importante, la segunda vacuna a lo mejor no quiero que genere una mayor respuesta, etc. Ahí pues los que estudian las vacunas buscan qué tipo de respuesta van a generar y de ahí se basan para generar su adyuvante. No todos los adyuvantes son adecuados para todas las vacunas. De hecho, bueno, aquí dice los adyuvantes en las vacunas está regulado y supervisado. Hay reglas oficiales mexicanas para eso, hay reglas internacionales, etc. Lo que les quiero comentar con esta tabla son diferentes tipos de adyuvantes. Y si se fijan, hay algunos que tienen nombres muy raros. MF57, AS03, y nomás nos dice adyuvante en aceite de agua. Y estos son porque los laboratorios tienen como su receta secreta y les ponen sus nombres así, pues raros, ¿no? Que es la parte casi
no de mayor investigación, porque pues hay muchos tipos de vacunas, pero sí tiene un efecto muy importante en lo que viene siendo la vacuna. Entonces muchas veces la calidad de una vacuna recae en el adyuvante y no tanto en el antígeno. Y ya, vamos a dejar la clase hasta aquí. Eh, pues está un Kahoot, se los voy a poner en el virtual. No va a ser obligatorio, ustedes si quieren estudiar de ahí, pues va a ser básicamente un repaso de lo que estuvimos viendo ahora. Si no tienen alguna duda, algún comentario, pues sería todo